El continente antártico siempre ha despertado una mezcla de fascinación y temor. Desde hace siglos, su superficie blanca y aparentemente silenciosa ha sido un misterio para la humanidad, y no solo por su clima extremo. Lo que realmente intriga es lo que se esconde bajo esa gruesa capa de hielo. Montañas sumergidas, lagos subglaciares, corrientes ocultas y estructuras que la superficie helada apenas deja entrever. Aunque a simple vista parece desolado, la Antártida es un continente de actividad dinámica, donde la geología, la hidrología y la biología interactúan de maneras que aún estamos empezando a comprender. Este territorio no solo contiene el 90% del hielo del planeta, sino que también actúa como regulador climático global y como depósito de secretos que los investigadores apenas comienzan a desvelar. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos ocultos del planeta que pocos se atreven a explorar. Uno de los primeros secretos que sorprende a los científicos es la existencia de lagos subglaciares. Estos cuerpos de agua se encuentran completamente cubiertos por hielo, a veces a profundidades de varios kilómetros, y han permanecido aislados durante millones de años. El más conocido, el lago Vostok, es tan profundo y extenso que alberga condiciones de presión, oscuridad y temperatura que no existen en ningún otro lugar del planeta. Bajo su superficie, los investigadores han encontrado indicios de microorganismos adaptados a condiciones extremas, organismos que podrían ofrecer pistas sobre cómo la vida podría existir en otros mundos helados, como Europa o Encélado, lunas de Júpiter y Saturno. La existencia de estos lagos, ocultos y conservados en un aislamiento absoluto, demuestra que la Antártida es mucho más que un desierto de hielo, es un laboratorio natural de supervivencia y adaptación biológica. Otro de los elementos menos conocidos son las montañas subglaciares y cordilleras escondidas bajo la capa de hielo. Aunque la Antártida parece una planicie blanca interminable, existen picos y elevaciones que rivalizan con los Alpes o los Andes. La cordillera Gambúrtsev, por ejemplo, permanece completamente cubierta y fue descubierta mediante radares y estudios sísmicos. Sus picos, que podrían alcanzar más de 3.000 metros de altura, permanecen invisibles a simple vista, pero su presencia afecta las corrientes de hielo y la dinámica de glaciares cercanos. La forma y disposición de estas montañas también pueden influir en cómo el hielo se mueve y se fractura, algo crucial para entender la estabilidad del continente y, por extensión, el nivel del mar a nivel global. Estas estructuras, ocultas durante milenios, hacen que la Antártida sea un territorio casi desconocido incluso para los expertos en geología moderna. Además, la Antártida guarda corrientes subglaciares de agua líquida que fluyen bajo kilómetros de hielo. Estas corrientes actúan como ríos ocultos que transportan agua hacia los bordes del continente, lubricando la base de los glaciares y acelerando su desplazamiento hacia el océano. El descubrimiento de estas corrientes cambió radicalmente la comprensión científica sobre cómo se comporta el hielo en un continente tan extremo. No es simplemente un bloque estático de hielo, es un sistema dinámico, en constante movimiento, que responde a factores climáticos, geológicos y hasta magnéticos. La existencia de estas corrientes también plantea preguntas sobre cómo interactúan los ecosistemas subglaciares con el hielo y qué secretos biológicos podrían estar ocultos bajo este manto de kilómetros de frío. La Antártida también es un archivo natural de la historia climática del planeta. Los núcleos de hielo extraídos en distintas expediciones permiten a los científicos analizar gases atrapados hace cientos de miles de años. Estos datos han sido fundamentales para reconstruir la historia del clima, estudiar cambios en los niveles de dióxido de carbono y comprender ciclos glaciares. Cada metro de hielo contiene información sobre erupciones volcánicas, tormentas de polvo y variaciones de temperatura que ocurrieron mucho antes de que existieran registros humanos. Así, la geografía helada del continente no es solo un paisaje, es un archivo histórico vivo, que contiene las huellas de eventos que moldearon la Tierra y que podrían ayudar a predecir cómo se comportará en el futuro. Otro de los secretos más sorprendentes es la existencia de ecosistemas costeros que desafían el frío extremo. En las zonas libres de hielo, especialmente alrededor de la península antártica, existen colonias de pingüinos, focas y aves marinas que prosperan en condiciones que para otros continentes serían inhóspitas. La presencia de bacterias extremófilas y algas adaptadas al hielo demuestra que la vida no solo sobrevive, sino que se especializa de manera increíble. Esto abre la puerta a estudiar cómo la biología puede adaptarse a entornos extremos, con aplicaciones potenciales para la biotecnología y la medicina, además de inspirar investigaciones sobre la vida en otros planetas. Uno de los secretos más impresionantes es que la Antártida posee volcanes activos, a pesar de su apariencia congelada. El monte Erebus, por ejemplo, mantiene un lago de lava fundida en su cráter,
y sus emisiones afectan tanto la atmósfera local como la química del hielo circundante. Esto significa que incluso en el continente más frío del planeta, existe actividad geológica que puede alterar ecosistemas y modificar la topografía con el tiempo. La combinación de volcanes, glaciares, lagos subglaciares y corrientes ocultas hace que la Antártida sea un continente de paradojas, helado y activo, silencioso y lleno de vida, inhóspito y sorprendentemente diverso. La Antártida no es solo un lugar de hielo infinito. Es un continente que esconde lagos subglaciares llenos de vida, cordilleras ocultas que determinan la dinámica del hielo, ríos subglaciares que moldean glaciares, volcanes activos que alteran el ecosistema, y zonas costeras donde la vida desafía las condiciones extremas. Cada descubrimiento demuestra que su superficie blanca es solo la punta del iceberg y que bajo ella se encuentra un mundo complejo y misterioso, lleno de secretos que apenas estamos empezando a comprender y que podrían redefinir nuestra comprensión del planeta. Más allá de la superficie helada, la Antártida continúa revelando secretos que parecen increíbles, pero son completamente reales. Uno de los fenómenos más llamativos son los lagos subglaciares, que conectan entre sí, formando redes de agua líquida bajo kilómetros de hielo. Estos sistemas no son aislados como el lago Vostok. Algunos estudios han identificado caminos subterráneos que pueden extenderse por cientos de kilómetros, creando verdaderos ríos y lagos que fluyen bajo presiones extremas. La existencia de estas redes tiene implicaciones directas para la dinámica de los glaciares. Al lubricar la base del hielo, permiten que grandes masas de hielo se desplacen hacia el océano más rápido de lo que se había previsto. Además, estos sistemas subglaciares podrían albergar formas de vida extremadamente especializadas, organismos que evolucionaron aislados durante millones de años, sin contacto con el mundo exterior. Científicos comparan estas condiciones con las que podrían existir en océanos ocultos bajo la superficie de lunas como Europa, lo que convierte a la Antártida en un laboratorio natural de astrobiología. Otro fenómeno sorprendente es la presencia de mares ocultos y lagunas subglaciares que emiten gases atrapados durante milenios. Por ejemplo, en algunos lagos subglaciares se ha detectado metano y dióxido de carbono acumulados, liberados lentamente cuando se perfora el hielo para estudiar estas aguas. Este hallazgo no solo es fascinante desde un punto de vista químico, sino que también tiene consecuencias para el clima global. La liberación masiva de estos gases podría acelerar el calentamiento de la Tierra si el hielo que los retiene se derrite rápidamente. Cada metro perforado en estos lagos es como abrir una cápsula del tiempo. Permite estudiar la historia de la atmósfera, los cambios de temperatura y las variaciones en la composición química de la Tierra durante millones de años. La Antártida, en este sentido, no es solo un continente helado, sino un archivo natural del clima y la historia geológica del planeta. La geografía volcánica de la Antártida ofrece otro secreto asombroso. Si bien el monte Erebus es el volcán activo más conocido, investigaciones recientes han identificado más de 50 volcanes adicionales bajo el hielo, muchos de ellos desconocidos hasta hace pocos años. Algunos se encuentran bajo capas de hielo de más de 2000 metros de grosor, y sus erupciones pasadas han dejado rastros en los sedimentos y el hielo que aún pueden analizarse. La actividad volcánica afecta directamente la estabilidad del hielo y puede influir en la formación de glaciares y en la topografía de la región. Además, el calor generado por estos volcanes subglaciares puede mantener lagos y ríos en estado líquido, aunque estén rodeados por kilómetros de hielo, generando microecosistemas únicos. Este contraste entre hielo y calor interno convierte a la Antártida en un continente de paradojas geológicas. Un fenómeno menos visible pero igualmente impactante son los ecosistemas microbianos bajo el hielo y en los márgenes costeros. Se han descubierto bacterias, algas y hongos que sobreviven en condiciones de oscuridad, presión extrema y temperaturas que descienden hasta menos 80 grados Celsius. Estos microorganismos no solo representan formas de vida extremófilas, sino que también son clave para los ciclos químicos de los lagos y ríos subglaciares, influyendo en la composición del agua y el hielo. La biodiversidad microbiana demuestra que la vida puede adaptarse incluso en los entornos más hostiles, y ofrece pistas sobre cómo podrían sobrevivir organismos en otros planetas o lunas heladas. Además, algunos estudios sugieren que estas comunidades microbianas podrían producir compuestos químicos útiles para la biotecnología y la medicina, convirtiendo a la Antártida en un recurso científico invaluable. La estructura geológica bajo el hielo también es un enigma fascinante. Los datos sísmicos han revelado que existen fosas, cañones y mesetas ocultas bajo la capa helada que rivalizan con los grandes accidentes geográficos de otros continentes.
Por ejemplo, la fosa de Bentley, la más profunda de la Antártida, alcanza más de 2.800 metros bajo el nivel del mar, lo que la convierte en el punto más profundo del continente. Este tipo de estructuras no solo modela la forma en que se desplaza el hielo, sino que también puede contener cuerpos de agua, gases atrapados o incluso restos de actividad biológica de eras pasadas. Comprender estas formaciones es clave para predecir cómo reaccionará el continente ante el cambio climático y cómo afectará al nivel global del mar. Los glaciares flotantes y plataformas de hielo presentan otro fenómeno impresionante. Aunque parecen inmóviles desde la superficie, investigaciones por satélite muestran que muchos se desplazan varios metros al día, desplazando enormes cantidades de hielo hacia el mar. Este movimiento, que en algunos casos supera los 10 metros diarios, está influenciado tanto por la forma del lecho rocoso como por las corrientes subglaciares. Cuando grandes bloques se desprenden y caen al océano, se producen eventos que afectan la salinidad, la temperatura y la dinámica de corrientes oceánicas en regiones lejanas. Por eso, los glaciares antárticos no solo son un espectáculo visual, sino elementos activos que conectan la Antártida con el resto del planeta de maneras que apenas comenzamos a comprender. Uno de los secretos más desconcertantes son las anomalías magnéticas y gravimétricas detectadas en la Antártida. Estudios recientes han identificado zonas donde el campo magnético terrestre se comporta de manera irregular, posiblemente debido a la presencia de grandes masas rocosas, volcanes antiguos o depósitos minerales bajo el hielo. Estas anomalías no solo son de interés para geólogos y geofísicos, sino que también podrían haber influido en la navegación y exploración histórica del continente. Las variaciones en gravedad y magnetismo pueden afectar desde la formación de corrientes subglaciares hasta la estructura interna de la capa de hielo, mostrando que incluso en un continente aparentemente uniforme, la complejidad geofísica es extrema. En conjunto, estos fenómenos, lagos subglaciares interconectados, gases atrapados, volcanes ocultos, ecosistemas microbianos, estructuras geológicas profundas, glaciares activos y anomalías magnéticas, revelan que la Antártida es mucho más que hielo. Es un continente lleno de secretos naturales, dinámicas ocultas y vida que desafía las condiciones extremas. Un territorio que protege información única sobre la historia de la Tierra y ofrece posibilidades de descubrimiento científico incomparables. Cada expedición, cada perforación y cada medición nos acerca un poco más a comprender este continente que, aunque blanco e inhóspito a simple vista, está lleno de complejidad, energía y secretos que podrían cambiar la forma en que entendemos nuestro planeta y su historia. Bajo la vasta capa de hielo, la Antártida sigue guardando secretos que sorprenden incluso a los científicos más experimentados. Uno de los fenómenos más intrigantes es la presencia de ríos subglaciares que fluyen hacia el mar sin romper la superficie, creando rutas de agua líquida bajo el hielo que pueden extenderse por cientos de kilómetros. Estos ríos actúan como arterias para los lagos subglaciares y tienen un impacto directo en la dinámica de los glaciares, lubricando la base de las enormes masas de hielo y acelerando su desplazamiento hacia el océano. Aunque parezca imposible que exista agua líquida bajo kilómetros de hielo, la presión extrema combinada con la actividad geotérmica mantiene estos ríos en estado líquido. Este fenómeno no solo es clave para entender la velocidad con la que los glaciares avanzan o retroceden, sino que también podría albergar formas de vida únicas, microorganismos que han permanecido aislados durante millones de años, adaptados a condiciones extremas de oscuridad, presión y frío. Comenta cuál de estos fenómenos de la Antártida te dejó más sorprendido y por qué. Otro aspecto fascinante son los ecosistemas costeros ocultos bajo plataformas de hielo flotante, como la plataforma de hielo Filchner-Ronne. Aunque el hielo parece sólido y uniforme desde arriba, debajo se encuentra un mundo dinámico de corrientes marinas, sedimentos y comunidades biológicas especializadas. Peces, krill y microorganismos adaptados al frío extremo prosperan en estas aguas, formando la base de una cadena alimentaria que sostiene a especies como pingüinos, focas y aves marinas. La interacción entre estas plataformas de hielo y el océano influye directamente en las corrientes antárticas y, por extensión, en el clima global. Cada bloque de hielo que se desprende no solo cambia la geografía local, sino que altera patrones oceánicos que pueden afectar la temperatura, la salinidad y las corrientes en regiones muy lejanas. La Antártida también esconde volcanes bajo el hielo que permanecen activos, pero invisibles a simple vista. Investigaciones geofísicas han identificado más de 50 volcanes ocultos, algunos de ellos situados bajo más de 2000 metros de hielo. La actividad volcánica subglacial genera calor suficiente para mantener en estado líquido lagos y ríos, creando microhábitats únicos.
Los sedimentos volcánicos y los flujos de lava antiguos también proporcionan pistas sobre la historia geológica del continente y ayudan a comprender cómo se formó y evolucionó el terreno que hoy está cubierto por hielo. Estos volcanes, aunque dormidos a veces, tienen el potencial de afectar la estabilidad de los glaciares circundantes, provocando deslizamientos de hielo o incluso cambios en la topografía del continente. Un fenómeno igualmente sorprendente es la existencia de lagos de agua extremadamente salada bajo el hielo, conocidos como hipersalinos. A diferencia de los lagos subglaciares convencionales, estos cuerpos de agua no se congelan debido a su alta concentración de sales, manteniendo un ambiente líquido incluso a temperaturas de menos 60 grados Celsius. Los científicos creen que estos lagos podrían ser análogos a océanos subterráneos en lunas de otros planetas, lo que los convierte en laboratorios naturales para la astrobiología. El estudio de estos ambientes permite comprender cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas y proporciona modelos para la búsqueda de vida en el sistema solar exterior. Otro secreto de la geografía antártica son las cordilleras y cañones ocultos bajo el hielo, algunos de ellos más profundos que muchos accidentes geográficos terrestres conocidos. Por ejemplo, la fosa de Bentley alcanza casi 3.000 metros de profundidad y alrededor de ella se encuentran cañones y mesetas que permanecen completamente cubiertos por hielo. Estas formaciones moldean la manera en que los glaciares fluyen y afectan la acumulación y derretimiento del hielo. Además, pueden contener información sobre procesos geológicos antiguos, restos de actividad volcánica y depósitos minerales, ofreciendo un registro invaluable para comprender la evolución del continente. La variabilidad en la densidad y composición del hielo es otro aspecto sorprendente. No todo el hielo es igual. Algunas capas están más compactas, otras contienen burbujas de aire atrapadas durante millones de años y otras incorporan sedimentos volcánicos o minerales. Estas diferencias influyen en la manera en que el hielo se mueve, se fractura o se derrite. Los núcleos de hielo extraídos en diversas expediciones permiten reconstruir el clima pasado, estudiar los ciclos de temperatura y comprender los patrones de cambio climático global. Cada metro de hielo es como una cápsula del tiempo que guarda información precisa sobre la historia de la Tierra. Las anomalías gravitacionales y magnéticas de la Antártida siguen siendo un misterio. Algunas áreas presentan irregularidades en el campo magnético y en la densidad de la corteza terrestre, probablemente debido a masas rocosas subterráneas, antiguos volcanes o depósitos minerales. Estas variaciones no solo son de interés para la geofísica, sino que también afectan la formación de ríos subglaciares, la dinámica de los glaciares y la estabilidad del hielo. Los mapas de gravedad y magnetismo muestran que el continente es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, con capas de información geológica aún por descubrir. La combinación de agua líquida, calor volcánico, microbios extremófilos y accidentes geográficos invisibles demuestra que lo que vemos en la superficie es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Cada descubrimiento subglacial no solo amplía nuestro conocimiento del continente, sino que también tiene implicaciones para la ciencia global, el cambio climático, la biología extrema y la comprensión de cómo la vida y el hielo interactúan en condiciones extremas. Más allá de la superficie blanca que domina la Antártida, el continente guarda secretos que aún desafían la comprensión de los científicos. Uno de los elementos más impresionantes es la existencia de islas y montañas completamente cubiertas por hielo, que permanecen invisibles para el ojo humano y solo se revelan mediante imágenes satelitales y estudios geofísicos. Por ejemplo, la cordillera Gambúrtsev, que se encuentra en el interior del continente, es una cadena montañosa comparable en tamaño a los Alpes, pero está totalmente cubierta por el hielo, lo que significa que sus cimas y valles han permanecido ocultos durante millones de años. La formación de estas montañas, combinada con la presión de miles de metros de hielo sobre ellas, afecta la circulación del agua subglacial, los flujos de los glaciares y la estabilidad de la capa de hielo circundante. Las investigaciones sugieren que estas montañas pudieron jugar un papel crucial durante las glaciaciones pasadas, sirviendo como núcleos de acumulación de hielo que luego se expandieron hacia los bordes del continente. Otro aspecto sorprendente de la geografía antártica es la existencia de lagos subglaciares gigantes que no solo contienen agua líquida, sino que también permanecen aislados del contacto con la atmósfera durante millones de años. Uno de los más conocidos es el lago Vostok, que se encuentra bajo más de 4 kilómetros de hielo. Este lago es tan profundo y extenso que su volumen de agua supera al del lago Ontario, en América del Norte. La presión ejercida por el hielo y el calor geotérmico mantienen estas aguas en estado líquido, creando un ecosistema totalmente único.
Investigaciones preliminares han detectado la presencia de microorganismos que podrían haber evolucionado de manera completamente independiente, sin influencias externas, lo que convierte al lago Vostok en un laboratorio natural para estudiar la biología extrema y los límites de la vida en la Tierra. Además, la Antártida alberga ecosistemas únicos en sus márgenes costeros, donde el hielo se encuentra con el océano. Estos ambientes extremos son el hogar de colonias masivas de pingüinos, focas y aves marinas, pero también presentan formaciones de hielo flotante que crean microhábitats complejos. Entre estas plataformas de hielo se desarrollan corrientes de agua más cálida que llegan desde el océano circundante, generando condiciones que permiten la existencia de algas, krill y otros organismos que sustentan la cadena alimentaria del continente. Lo fascinante es que estos ecosistemas están íntimamente ligados a los movimientos de los glaciares. Cada desprendimiento de hielo, cada fractura o grieta altera la composición química y la temperatura del agua, afectando directamente la vida marina. Estudiar estos sistemas no solo es vital para comprender la ecología antártica, sino que también ofrece pistas sobre cómo el cambio climático global puede modificar los ecosistemas polares. Otro fenómeno que sigue sorprendiendo a los investigadores es la presencia de volcanes activos bajo el hielo, algunos de ellos localizados en lugares tan remotos que han permanecido ignorados durante siglos. Estos volcanes no solo generan calor suficiente para mantener ríos y lagos subglaciares, sino que también liberan minerales que nutren los ecosistemas acuáticos ocultos. Los flujos volcánicos pueden alterar la topografía subglacial, creando barreras que modifican la dirección de los glaciares y afectan la distribución de sedimentos. Además, la actividad sísmica asociada a estos volcanes es monitoreada con sensores de última generación, ya que podría tener consecuencias importantes sobre la estabilidad de la capa de hielo y, por ende, sobre el nivel del mar a nivel mundial. Lo increíble es que, a pesar de estar enterrados bajo kilómetros de hielo, estos volcanes mantienen un impacto directo en la geografía y la biología de la región. La geografía de la Antártida también incluye fosos y cañones subglaciares de gran magnitud, algunos de los cuales son más profundos que los valles conocidos en otras partes del mundo. La fosa de Bentley, por ejemplo, alcanza cerca de 3.000 metros de profundidad y se encuentra completamente cubierta por hielo. Estas depresiones son relevantes porque influyen en el flujo de los glaciares, creando zonas de mayor presión y aceleración, y también actúan como reservorios de sedimentos que conservan registros de la historia geológica y climática del continente. A través del análisis de estos sedimentos, los científicos pueden reconstruir eventos climáticos ocurridos hace millones de años, lo que proporciona información valiosa sobre los ciclos de glaciación y el impacto humano en el clima global. Otro aspecto poco conocido es la existencia de ecosistemas hipersalinos subglaciares, lagos cuya alta concentración de sal les permite permanecer líquidos incluso a temperaturas extremadamente bajas. Estos cuerpos de agua son completamente diferentes de los lagos subglaciares convencionales y representan ambientes casi alienígenas, donde la vida debe adaptarse a condiciones de salinidad extrema, presión intensa y ausencia total de luz. El estudio de estos lagos permite a los científicos no solo comprender la adaptabilidad de la vida en la Tierra, sino también explorar analogías con posibles océanos ocultos en lunas como Europa y Encélado, en nuestro sistema solar. La existencia de estos ecosistemas demuestra que la Antártida es mucho más que hielo. Es un continente de sorpresas biológicas y geológicas que desafían la imaginación. La distribución de la capa de hielo también revela variaciones inesperadas en densidad y composición que afectan directamente la dinámica glacial. Algunas capas son más compactas, mientras que otras contienen burbujas de aire atrapadas durante cientos de miles de años, proporcionando un archivo histórico del clima. Otros sectores contienen sedimentos volcánicos o minerales que alteran la forma en que el hielo se mueve y se derrite. Estas diferencias son cruciales para entender la velocidad de desplazamiento de los glaciares y los patrones de fractura del hielo. Los núcleos de hielo extraídos en diferentes regiones permiten estudiar la evolución del clima, registrar la composición atmosférica de épocas pasadas y prever posibles escenarios de cambio climático futuro. Las anomalías geofísicas, como diferencias en la gravedad y campos magnéticos, son otro enigma de la Antártida. Varias áreas muestran irregularidades que probablemente se deben a formaciones rocosas subglaciares, antiguos volcanes o depósitos minerales. Estas variaciones influyen en la circulación de los ríos subglaciares, la estabilidad de los glaciares y la topografía oculta del continente. Cada anomalía ofrece pistas sobre la historia geológica del continente y sobre los procesos que aún modelan su estructura interna.
El estudio de estas irregularidades también es esencial para futuras exploraciones, construcción de bases científicas y seguimiento del impacto del cambio climático en la capa de hielo. La Antártida demuestra que su aparente uniformidad es solo una fachada. Bajo el hielo se ocultan montañas enteras, ríos que fluyen en la oscuridad, lagos hipersalinos, volcanes activos, ecosistemas únicos y anomalías geofísicas que desafían toda expectativa. Cada descubrimiento amplía nuestro entendimiento del continente y nos recuerda que lo que vemos a simple vista es solo una pequeña fracción de un mundo oculto, lleno de vida, historia geológica y fenómenos que aún no comprendemos por completo. La exploración de estos secretos no solo nos permite conocer mejor la Antártida, sino también entender los procesos naturales que afectan al planeta en su conjunto, desde el nivel del mar hasta los patrones climáticos globales. Comparte este video con alguien que ame la geografía extrema y los misterios del mundo.